Bueno, ahora sí, estamos grabando, entonces vamos a retomar. Voy a retomar al principio porque se cortó la internet recién. Pero bueno, ahora retomamos. Vamos a hablar entonces de lo que vamos a trabajar en esta materia, en este espacio, ¿sí? Tienen el otro espacio que sigue la continuación de móviles. Nosotros nos vamos a poner a trabajar en la web API, ¿sí? Ustedes en móvil, entonces dijimos, van a hacer la aplicación móvil, y acá vamos a hacer la web API, y la aplicación móvil va a consumir, ¿sí?, sus datos, todo lo que desea, la información, los datos, y a dónde también va a hacer los cambios con la web API. Entonces vamos a ver qué es la web API. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Recién dice, una API, en general, permite comunicarse a dos sistemas. Habíamos dicho, lo pueden buscar en internet, por supuesto, que una API bien, perdón, entonces se volvió a cortar la internet. Continuamos entonces reanudando de lo que era la web API. Entonces decíamos que los puntos finales de comunicación son considerados endpoints. ¿Se acuerdan que en la aplicación móvil nosotros decíamos, bueno, configurar endpoints, ¿no? Los puntos finales de la aplicación? Bueno, esos puntos finales van a ser los accesos que yo provea de mi web API. Cuando estén buscando información o cuando hablen respecto de esto, van a tener este pequeño versus, ¿no? Las API o las web API versus los web service, ¿no? Web service parece, la traducción de servicio web, ¿no? Le parece un término genérico, pero bueno, así se le llamaba a una tecnología justamente que permitía, sigue permitiendo, ¿no? Pero bueno, hoy me parece que ha caído más en desuso respecto de las API, que volvieron a tomar popularidad. Digo que volvieron a tomar porque las web APIs están desde el principio de la internet, ya vamos a ir revisando, pero bueno, al principio no se usaban, y sí se trabajaba mucho con servicios web, o web services, que trabajan con XML, y también era una forma de comunicarse dos sistemas, ¿sí? Pero era un poco bastante más engorrosa de trabajar que las web API, que ahora vamos a ver que son bastante sencillas. Digo, por eso también vuelven a tomar popularidad. Bueno, y después también van a encontrar el término de REST API o API RESTful, ¿sí? Que significa que cumple con una cierta lista de características, ¿sí? Bueno, este dibujo más o menos grafica bastante bien qué es lo que nosotros estamos haciendo en general, ¿sí? Y particularmente lo que estamos trabajando en la web API. Nosotros, ¿qué vamos a trabajar acá? Lo que es la web API, toda esta parte. Nosotros tenemos la API, la lógica de negocio. Nosotros vamos a tener media junta la lógica de negocios con la API, pero se podría separar un poco, que lo hemos charlado también un poquito el bimestre pasado mientras que veíamos lo del entorno de programación.net, que era dividir la lógica, no ponerla en el controlador, sino separarla en un servicio, no sé si se acuerdan. Pero bueno, no importa, igualmente está la web API. Y acá a la derecha pueden ver, ¿no?, todos los distintos tipos de clientes. Recién les decía antes de que se cortara, que nosotros podríamos haber hecho la aplicación tradicional, la que se conecta vía web, perdón, la otra también se conecta vía web, la que es la página web, el sitio web, y en vez de usar los controladores tradicionales, que impactara directamente o que consumiera directamente la web API, ¿no? Entonces, ¿podríamos haberlo hecho? Sí, tranquilamente podríamos haberlo hecho. Nosotros arrancamos con el esquema tradicional, y la web API lo vamos a dejar para los dispositivos móviles. Pero bien podrían haber hecho todo con el mismo. Entonces, acá están los distintos navegadores, simulando un sitio web, y tengo los distintos tipos de plataformas para dispositivos móviles que también van a consumir. Entonces, fíjense que hay una variedad tremenda de clientes y todos consumen la misma web API. Yo no voy a tener
yo no voy a tener ninguna diferencia. ¿Se cortó? ¿Se escucha bien? Y recién me salió el cartel de que andaba un poquito Ahí lento. se cortó por unos Ahí volvió. 10, 15 segundos. Ahí Bueno, volvió. para simplificar el gráfico, la variedad de clientes que pueden ver ahí, incluso los navegadores, primero, que son distintos, y segundo, que pueden estar corriendo en sistemas operativos distintos, más los dispositivos móviles, todos consumen la misma web API, ¿sí? Y eso después se conecta a la base de datos, bueno, y consume, por supuesto, la misma base de datos. Bueno, decíamos que está el término de REST API. Bueno, ¿cuál es esa lista de características que tiene que manejar una API para que sea considerada RESTful? Bien. Primero, ¿qué es REST? REST dice transferencia del estado representacional, ¿no? Eso al revés, en inglés, es REST, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que tener? Dice, protocolo cliente-servidor sin estado. Bueno, eso ya lo manejamos, porque no vamos a manejar estados entre el cliente y el servidor. ¿Qué significa eso? Que un cliente puede hacer dos peticiones seguidas y el servidor no sabe que es el mismo cliente, atiende a cada uno sin saber quién es cada uno, porque no guarda un estado, ¿sí? de quién es el que hace los consumos. Eso es fácil de cumplir. Dice, conjunto de operaciones bien definidas. Bueno, eso también es sencillo de definir, porque uno va a definir cuáles los endpoints que tiene disponible en su API, y esa es la forma que se puede consumir. Dice, sintaxis universal para identificar recursos. Eso también va a tener más sentido cuando empecemos a ver el código. Lo que señala ahí es que justamente una sintaxis universal para identificar recursos. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a hacer a través de las URIs, ¿no? De las URLs, y van a ver, por ejemplo, si yo quiero identificar un inmueble, va a ser el dominio /inmuebles /el ID. Entonces, por defecto, si la petición es del tipo GET, lo voy a estar peticionando. Todo esto va a tener más sentido conforme vayamos avanzando. Y entonces, ¿dónde está la universalidad? Bueno, justamente digo que esa es la forma universal de accederlos. Después, si yo quiero, no sé, acceder a un contrato, va a ser el dominio /contratos /el ID. Entonces me va a devolver esa URL. Es igual que la anterior, nada más que una decía inmuebles y la otra decía contratos, ¿no? Están especificando diferentes accesos. Después todas terminan con un ID. Y entonces, como la petición es GET, me va a devolver el contrato de correspondientes ID, y, bueno, y así con cada recurso. Entonces ese también es sencillo de cumplir, que es la sintaxis universal. Bueno, uso de la hipermedia, bueno, también lo hacemos todo a través del HTTP, así que también lo estamos haciendo. Y un poquito más detallado, bueno, interfaz uniforme, acceso por URI, esto que estábamos diciendo, que se acceda a través de las URLs, y las URLs van a ser parecidas, inclusive en el mismo controlador, y ahí van a ir viendo que lo que hacemos es variar el método. Acá el método va a tener más sentido que antes, que solamente, ¿a qué le llamamos al método? No a la acción del controlador, sino a el tipo de método o verbo web. ¿Se acuerdan? Get, post, después tengo otros más. ¿Se acuerdan otros que no sean ni get y post? ¿Otros verbos? Put, ¿Cómo? Perdón, se cortó. put, Put, muy bien. Update, también. Delete. Delete también es update, un... delete. Perfecto. Todos esos son verbos. Exacto. Acá lo vamos a repasar. Pero todo eso también tiene que ver con la interacción de la web API RESTful. Dice, cliente-servidor, ambos débilmente acoplados. Bueno, ¿qué quiere decir eso? En algún momento lo habíamos charlado, salió cuando estábamos viendo alguna parte del sistema, lo del acoplamiento. ¿Se acuerdan cuando charlábamos de inyección de dependencia? Que esté acoplado significa que uno depende muy duramente de otro, ¿no? Muy fuertemente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que tiene que saber cómo trabaja el otro para poder usarlo.
Entonces, cuando están débilmente acoplados o nada acoplados, dicen, mira, a mí no me interesa cómo trabajes vos, yo sé que te pido este recurso y me lo devolvés. Entonces, que haya poca dependencia, ¿no? La mayor independencia posible. Y acá es tradicional eso, porque es lo mismo que, también eso es sencillo de cumplir, porque acá, fíjense, o sea, claramente todos estos dispositivos no se pueden poner de acuerdo ni en el sistema operativo, ni en la plataforma donde corren, o sea, en un montón de cosas que van a ser todas distintas, y sin embargo la Web API los va a trabajar a todos iguales. Entonces, claramente, ahí están débilmente acoplados el cliente del servidor. Pero bueno, eso hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, no decir, bueno, como yo sé que el servidor corre en .NET, tengo que hacer las cosas de esta forma. Y si mañana no corre en .NET, ¿qué haces? ¿No anda más el sistema? Entonces, esa es la pregunta que tienen que hacerse para ver si depende o no. Si ustedes tienen que conocer cómo trabaja la otra parte. ¿Sí? Bien, bueno, sin estado es sin necesidad de sesiones. Nosotros vamos a trabajar así. De hecho, la seguridad la vamos a manejar con tokens. Tiene que ser cacheable para mejorar el rendimiento. Entonces, si yo hago 2 veces una misma petición, tiene que ser capaz de, en vez de hacer la búsqueda 2 veces, la petición 2 veces, devolver una copia de caché. Y bueno, obviamente que trabaje en un sistema de capas, ¿no? Eso mejora el rendimiento y la escalabilidad. Eso es muy recomendable, aunque no sea obligatorio. Que es un poco lo que les decía. Por ejemplo, ¿qué es esto de las capas? Bueno, eso de ir separando, ¿no? Por ejemplo, tener los repositorios por un lado, los controladores, los modelos. Después también habíamos hablado, que no lo hicimos, pero lo hemos comentado, que el mismo objeto que representa la tabla no sea el mismo que se devuelve en las respuestas de las acciones, sino tener otro que sea, por ejemplo, para ir al caso, yo tengo el inmueble, ¿no? La clase inmueble para trabajar con el modelo, para trabajar con la base de datos, pero no devuelvo ese mismo inmueble. Podría devolver un inmueble view que tiene más o menos atributos, de acuerdo a lo que me haga falta, pero son otros, tiene otra representación, y eso es lo que yo devuelvo como resultado de la acción, de la petición. Entonces eso también separa. Lo otro que habíamos dicho es, en vez de tener las lógicas del negocio en el controlador, separarlas en servicios, y entonces utilizar esos servicios. A priori parece más, justamente cuando uno trabaja en capas, al principio parece que está haciendo todo más complejo porque agrega más código, y voy a decir, bueno, ¿para qué? Para hacer lo mismo. Bueno, pero con el tiempo eso mejora el rendimiento y la escalabilidad, y el mantenimiento sobre todo, porque permite que sea justamente más mantenible, ya que, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, las reglas de que los contratos no se tienen que superponer, la pongo en un servicio, entonces cada controlador que hace uso de ese servicio no tiene que controlarlo el propio controlador, sino que le deriva la responsabilidad al servicio y queda en ese solo lugar. Bueno, charlábamos recién los métodos o verbos HTTP, que tienen su representación, que hablábamos del AVM, ¿no? O el CRUD en inglés. El GET va a ser para el retrieve o el recupero de datos, ¿sí? De CRUD, ahí no tenemos, el AVM no tiene la parte de la R, pero sí el CRUD, es la R en el CRUD. El post va a ser cuando ustedes quieren crear cosas, ¿no? Cuando quieren postear algo. Entonces, la C y la A del AVM, o sea, el create y el alta, son lo que sería el post. Y después put y patch son dos formas de actualizar. Hay una diferencia, ¿sí? Put significa, sacás uno y pones otro, ¿no? Que es típicamente la actualización que ustedes hacen en el AVM, ¿no? O sea, ¿cómo hacíamos los AVM? Uno no pregunta qué dato cambió. Agarra todos los datos y dice, bueno, poné todos estos datos en donde la ID era tal. Prácticamente es como que sacaran esa entidad y colocaran la otra.
Si eran iguales, bueno, no cambió nada, y si cambiaron algunos datos, se cambiarán, y si cambiaron todos, bueno, se cambiaron todos. Pero no había ese control. Eso funciona en el put. En cambio, el patch, justamente como es un parche, es sobre menos atributos. Justamente dice, a ver, dame esta entidad, le cambio ciertos atributos y la vuelvo a dejar donde estaba. Entonces, esa es la diferencia, que es más que nada semántica, del put y el patch. Que sería la U en el CRUD y la M en el ABM, ¿no? Y el delete, que es el eliminar, es delete justamente en el CRUD o la baja en el ABM. Digo, para cada operación entonces hay un verbo. Bueno, y después tengo otros verbos, que son esos que ven ahí, el head, connect, option y trace, que bueno, ustedes no los van a emitir necesariamente, no los van a consumir. Generalmente los hace directamente algún proceso automático como el navegador, por ejemplo. Bien, lo otro que viene asociado con esto de las APIs, ya estaban antes igualmente, pero acá tienen más uso y algunos los habíamos visto, son los códigos de estado de respuesta, ¿no? De HTTP. Entonces, no sé si han visto cuando ustedes hacen peticiones, que se devuelven códigos. De nuevo, siempre, y sobre todo ahora que, bueno, que vayan a trabajar con las web API, si lo llegaron a hacer desde el navegador, recuerden trabajar con la consola del desarrollo. Pero si no, después vamos a ver el Postman, y también vamos a ver que devuelve ese código, que es una información más. Y cuando consuman cuando consuman la API desde la aplicación móvil, también les va a interesar saber el código de respuesta. ¿No? Es un dato extra que viene con la respuesta del servidor. Todos los códigos 100 y algo, son respuestas informativas. Los que a nosotros más nos interesan, por ejemplo, son en el orden de los 200, que son todas respuestas satisfactorias, con el 200 siendo el OK, que es el más común que van a ver, o sea, yo hago una petición y devuelvo y está todo bien, 200 OK. ¿Sí? Después tengo variaciones de esos códigos, y por ejemplo, otra que van a devolver es el 201, que es una respuesta particular de OK, especialmente útil para cuando uno da de alta. Entonces le dice, bueno, creado, la entidad fue creada, y tiene otros datos de respuesta, como por ejemplo la URL de acceso al recurso recién creado. Entonces en esos casos se devuelve el código 201. Todos los códigos 300 son de redireccionamiento. Esto también lo pueden haber visto si ustedes de nuevo tenían la ventana del network en la consola o de red en la consola del desarrollador, cuando estaban trabajando con la aplicación web. Sí, ¿te acuerdas que había una respuesta de las acciones que decía redirect to action? Que yo les decía, miren que esto no devuelve directamente la vista. Va al navegador, le dice que vaya a otro lado y vuelve, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta se ve justamente que a la primera petición, que a la original que están haciendo, devuelve un código 300 y le dice al navegador que se redirija a otro lado. Y ahí es donde termina mandando la otra petición. Entonces ese código 300 lo pueden ver en la pestaña si ocurre. Bueno, estos son los otros muy interesantes, especialmente útiles para el cliente, ¿no? Para el que está consumiendo la web API, son los códigos 400, ¿no? ¿Qué quiere decir 400? Errores en el cliente. El común es decir, bueno, yo no puedo especificar más cuál fue el error, pero hubo un error, voy a decir, ocurrió un error 400, bad request. Que lo podían hacer, o sea, ¿acuerdan? Lo vamos a ver, tengo métodos para la API, perdón, espero no lo vemos. Tengo métodos para devolver cada uno de estos tipos de acciones, pero si no, después también lo vamos a ver cuando veamos particularmente lo de .NET, que vieron lo del model state. Eso sí, ¿se acuerdan que el model state dice si es válido
seguía trabajando, y si no, bueno, redireccionaba o volvía o lo que sea, pero no seguía trabajando la petición. Bueno, eso ahora la web API lo va a hacer automáticamente. Si el model state no es válido, va a devolver, por ejemplo, un bad request de entrada. Eso está bueno porque ya te simplifica el desarrollo de tu API. Vos sabés que si entró, quiere decir que está todo bien. Bueno, después otros errores comunes es el sin autorización, el 401, quiere decir que no es lo mismo, o sea, que intentó acceder a un recurso y no tenía autorización. Esto es cuando no se logueó. No es lo mismo el 403 que dice que es prohibido, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos el acceso restringido? Ahí vos sí estás logueado, pero no tenés acceso a ese recurso. Entonces, en ese caso te devuelve un 403. Y de nuevo, eso lo podían ver en las respuestas en el network, cuando si intentan ir a páginas que no pueden, en la aplicación de la inmobiliaria que habíamos desarrollado. Bueno, el típico, que lo deben conocer de haber navegado en la web, el 404, que es no encontrado. ¿Eso qué quiere decir? En la web API lo vamos a seguir utilizando. Entonces va a tener dos escenarios. Uno puede ser que justamente, bueno, está yendo a un lugar que no existe, entonces, que es el más común que ustedes conocen, tratar de ir a una URL que no existe porque está mal o porque ya no existe. Entonces devuelve error 404. O lo que puede pasar acá es que esté tratando de peticionar por una entidad que se borró. Por ejemplo, decir, dame el inmueble 5. Y si no existe, por ejemplo, en vez de devolver un OK de algo vacío o un 400 de bad request, podrían devolver un 404 y decir, la entidad que pediste, o sea, el inmueble que pediste, no existe más, o no fue encontrado. Y, sí, perdón, me decía algo. El más específico que no he encontrado es 410, que dice ya no está disponible, que bueno, puede ser que justamente que estuviera disponible y ya después no se pudo acceder. Bueno, y después están los otros, que son los que nos interesan a nosotros. Estos errores, los 500 no deberían devolverse nunca en la API, salvo cuestiones, nada, excepcionales, pero de nuevo, no debería ocurrir. ¿Qué pasa ahí? Y nada, está mal, hay un error en el servidor. O sea, un error de programación, o algo más grave, como por ejemplo del servidor directamente, del tipo que se colapsó. Bueno, como les habrá pasado ayer con la caída de WhatsApp y el flujo ese que fue a otros lados, que también hizo que otros servicios estuvieran no disponibles, por ejemplo, a pesar de que no estaban caídos. Bien, ahí volvimos. ¿Me escuchan ahí? Bueno, entonces, no sé hasta dónde había alcanzado a hablar. Estaba hablando de los errores 500. Le decía que el error 500... Sí. Gracias. El error 500 es el que no debería salir en la API, sino que son errores nuestros, ¿no? Y les decía, digo, que también puede haber pasado por cuestiones del servidor. Por ejemplo, ayer que estaba caído WhatsApp y todo el mundo se fue a otras plataformas, entonces, o la misma caída del DNS hizo que otros servicios estuvieran ocupados respondiendo peticiones de DNS y se colapsara la internet en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, podían dar error de no estar disponible o algún tipo de error 500, que no necesariamente es un error de programación, sino que tiene que ver más, por decirlo de alguna forma, a nivel hardware. ¿Sí? Pero bueno, los errores 500 si son de problemas de programación, bueno, obviamente no deberían ocurrir, ¿no? El 501 es uno particular donde uno puede poner un método que justamente no esté implementado, y lo devuelva ese código en particular. O lo otro que puede pasar es que uno esté tratando de llamar
con un verbo erróneo, con un verbo de HTTP a una URL, entonces si no está, si no está hecha el manejo de ese verbo para ese controlador, para esa acción, para esa ruta, para ese endpoint, entonces automáticamente va a dar también error 501, que es no implementado. Entonces ahí hay que ver si está bien que el usuario haya pedido eso, entonces debería estar implementado, y si no, bueno, ¿por qué trató de consumir un recurso que no debería estar? Bien, lo otro que vamos a lidiar cuando trabajemos con un cliente que consume una web API, sobre todo, que estén en dominios distintos, ¿no? Porque no sería el caso de la inmobiliaria, la aplicación, porque están en el mismo dominio, ¿no? Consumiendo, el cliente está en el mismo dominio que el cliente. Pero acá, por ejemplo, en el caso de ustedes, no va a ser así, porque la aplicación es una cosa, la aplicación móvil, y el servidor es otra. Entonces, ahí hay lo que se denomina origen cruzado. Entonces, cuando hay origen cruzado, yo tengo que habilitar el CORS, que es Cross Origin Resource Sharing. Entonces es el uso de recursos compartidos en origen cruzado. Bueno, hay en general una política del mismo origen. ¿Qué quiere decir esto que decíamos? La aplicación de la inmobiliaria no tendría problema porque al estar en el mismo origen, lo puede consumir directamente. ¿Para qué es esto? Bueno, justamente para prevenir ataques. Igualmente no hay que confiarse del CORS, porque no es una medida de seguridad, ¿sí? Hay otras formas de evitar eso también, pero bueno, los navegadores sí lo implementan, entonces sí, lo tratan de hacer a partir de un navegador, sí va a tratar de hacerlo cumplir. Pero después vamos a ver con el Postman, si ustedes hacen el consumo de la web API, ahí no hace caso del CORS, y entonces pueden saltearse. Digo, porque hay formas de saltearse el CORS, entonces el CORS no es una medida de seguridad per se, ¿no? Colabora, pero no es lo único. Bien, y después entonces, ¿cómo hago para llevar eso a la coincidencia? Dice, se basa en protocolo, dominio y puerto. Entonces yo puedo decir, mira, todos los que tengan del mismo dominio pueden hacerlo, los que vengan de tal protocolo, o de tal dominio con tal protocolo, o tal dominio, no importa el protocolo, o tal puerto. Entonces se pueden armar esas reglas. Después lo vamos a ver en código, cómo se habilita eso desde la programación de la web API. Bien. Seguimos entonces con el desarrollo de la web API. Acá gráficamente podemos ver cómo es ese ejemplo, ¿sí? Entonces, usted va a tener la aplicación móvil, justamente, o podría ser una web también, no pasa nada. Que está consumiendo, digo, lo que está en el mismo dominio, no hay problema. Dice, ¿no? El main request define el origen, de ahí está solicitando las cosas, y se pide la página, esa página carga una imagen que es del mismo dominio, entonces, al ser del mismo dominio, no pasa nada. Eso todos son peticiones del mismo origen. Siempre están permitidas. Pero después, supongan más abajo, dice un canvas con una imagen de otro dominio. Entonces, cuando va a hacer la petición, ahí esas peticiones están controladas por CORS. ¿Sí? Digo, porque ahí no está siendo desde el mismo dominio. Bueno, estamos, ¿sí? Ya vamos terminando. Eso es lo que tiene que ver con CORS. Bueno, entrando un poquito en el tema de ASP.NET, dice ASP.NET Core soporta la creación de servicios RESTful, conocidos también como Web API.
No es un sinónimo, digo por las dudas. No todas las web APIs son RESTful, porque si después uno se pone fino con la lista esa de características que tienen que tener, si no los cumplen, sigue siendo una web API, pero puede no ser RESTful. Pero bueno, también en la práctica van a encontrar un montón de sitios o de APIs que no cumplen con todos los requisitos a rajatabla, e igualmente los consideran RESTful por la forma en que trabajan, ¿sí? Bien. Dice, para manejar las peticiones se utilizan controladores, ¿no? Similar a lo que venimos trabajando, pero esta vez dice que derivan de la clase controller base. Dice, la clase base controller deriva del controller base y añade soporte para las vistas. Por eso los que ustedes estaban usando no derivan, no heredan de controller base, sino que de controller, que hereda de ese controller base, pero le agrega el soporte para las vistas. ¿Qué quiere decir? Que tiene los métodos view, esos que devolvían las vistas. El otro no las tiene, porque justamente las web API no usan vistas, ¿sí? Solamente devuelven los datos. Se van a tener, por supuesto, los mismos métodos, porque terminan heredando de los mismos, pero menos que los que teníamos cuando hacíamos la web. La clase controller base provee métodos auxiliares justamente para manejar estas peticiones, ¿no? Ustedes tienen para devolver bad request directamente, que en realidad si no me equivoco, es bad solo, devuelve los 400. Tienen un método que se llama notFound para devolver los códigos 400. Eso hace dos cosas. Primero, pueden cortar la petición devolviendo un objeto que cumpla con la acción, y además establece automáticamente el código. Entonces, no tienen que hacer un manejo interno de setear el código de respuesta. Si lo requieren, lo pueden hacer. ¿Está bien? Pero no es obligatorio. Lo pueden hacer a partir de estos métodos. Bien. Tienen para hacer un authorize, que lo pueden basar en las reglas de los roles, de si tiene permiso o no tiene permiso, o si está desautorizado, ¿no? Un authorize o el forbid, que es cuando está prohibido. Bueno, tienen physical file para devolver archivos en la web API también. Bueno, el típico OK, que también van a tener, que es para devolver un objeto. ¿Se escucha? Sí, hay bastante, ahí volvió, me parece, ¿no? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí no me sale el cartel de que intentando conectarse. ¿No se escucha? ¿Ahora sí o no? Tampoco. Bueno, de nuevo, supongo que no sé si me están escuchando la pregunta directamente. En el video estimo que va a quedar porque es todo local. Entonces, para redondear, van a tener métodos para devolver toda esta lista de respuestas. Bueno, ahí volvió la otra internet, así que debería estar andando mejor. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha, profe. Ahora se escucha, Sí, perfecto. ahora Bien. sí. Bien, ahí volvió. Sí, bueno, Vuelve a nada, 2. Sí. 2 acá. Lo que decíamos Sí, acá, desde acá. Bien. sí, Lo que sí. decíamos acá es que, bueno, justamente ASP.NET soporta la creación de servicios. RESTful, conocidos como web API. La aclaración que les decía es que no todas las web API son RESTful, digo, por las dudas. Hay un tema ahí con que algunos con que consideren que se cumplen algunos puntos de esa lista, ya consideran a su web API RESTful, pero bueno, la teoría dice que no es así, tiene que estar todo bien cumplido, entonces es bastante difícil encontrar web APIs que sean RESTful. En algún momento algo no lo van a poder cumplir, les va a quedar más cómodo hacerlo de otra forma, y bueno, entonces no se cumple el principio. Pero bueno, igualmente está la idea de RESTful, entonces por eso mucha gente les dice RESTful de todas formas.
Lo que les decía acá es que en vez de usar los controladores, el controller directamente, en vez de usar el controller directamente como veníamos usando nosotros, usan el controller base, que está un nivel por encima de la jerarquía, entonces no tiene los métodos para devolver vistas, porque justamente las web APIs no los utilizan, pero sí tiene métodos para devolver, el otro también las tenía, ¿no? Porque hereda toda esta funcionalidad más lo de las vistas. Pero bueno, no las usábamos, sino que devolvíamos directamente vistas con otras cuestiones. Pero acá sí van a usar estos métodos, que es justamente devolver algún resultado de la acción más el código de respuesta. Entonces estos métodos me ahorran establecer el código de respuesta en forma manual, ya que lo hace directamente el método. Entonces todos esos van a devolver el código que tienen asociado, más la respuesta que yo quiera devolver precisamente. Bueno, y por último, yo tengo atributos en el... tengo el atributo API Controller, cuando en un controlador base le digo, mira, esto es un API Controller, me habilita comportamientos específicos de API. Número 1, dice, obliga el enrutamiento por atributos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del enrutamiento, que dijimos que está el enrutamiento de los endpoints, que hacíamos escribiendo las reglas, más el enrutamiento por atributos, que yo podía poner anotaciones a las acciones y a los controladores para decir, bueno, cómo se llega acá, cuál es el ruteo. Bueno, con API Control estoy obligado a trabajar de esa forma. Tiene errores de validación del modelo, lo que les comentaba hace rato, dice, automáticamente si el model state no es válido, directamente devuelve 400, no entra a ejecutar el código. Permite el binding definido en cada parámetro. Hay un tipo de binding automático de lo que veníamos haciendo, así vieron que ustedes dicen en el post, pasame un inmueble directamente, y el framework se encarga de hacer el data binding. Bueno, todo eso va a seguir funcionando, pero además puede pasar que ustedes requieran que un parámetro venga de algún lado en especial o algo, o quieran ser más específicos. Entonces pueden usar todas estas anotaciones en los parámetros, y entonces pueden pedir que algo venga del body, de la petición, por formulario, del header, from query es lo que sigue al signo de pregunta, from root es cuando está en los segmentos, ¿no? Barra tal cosa, bueno, from services, de los servicios de inyección. Bueno, dice, hay una inferencia también de petición multipart from data, cuando de iframe file, cuando se especifica from form. Entonces también colabora con esa parte. Y dice detalles del problema para códigos de estado de error. Cuando anda mal, o sea, el otro que devuelve el código 400, directamente también es eso que antes teníamos en el mismo model state, diciéndome cuáles eran los errores que se habían ocurrido, los va a devolver en la petición. Yo voy a tener atributos para hacer ruteo. Esto es un poco repaso, porque ya lo hemos visto también cuando veíamos el tema del ruteo. Dice el decorador, atributo o anotación también. Root se permite especificar la plantilla para mapear acciones. Se puede combinar con ruteo por atributos, dice de atributos del verbo HTTP. Dice ruta más verbo HTTP. Ya lo van a ver en el código. Yo puedo ponerle ruta más el verbo, o en el verbo poner la ruta. También, de nuevo, todo esto va a tener más sentido cuando ven el código. De posibles verbos, HTTP GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, bueno, todos. Yo arriba de los métodos voy a decir, este método atiende tal verbo, como veníamos haciendo antes con el sistema tradicional. ¿Se acuerdan que decían, bueno, si viene por el GET, devuelve el formulario, pero si viene por el POST, procesa el formulario y da de alta, no sé, un inmueble. ¿Sí? Todos los atributos de verbo permiten también especificar el ruteo complementando aquello especificado en el atributo root. Entonces, ¿qué es lo más probable que van a tener? Van a tener un root al principio en el controlador
diciendo cuál es la ruta inicial del controlador, y después en cada una de las acciones van a tener el verbo HTTP complementando cuál es el resto de la ruta para acceder a esa acción. Bueno, acá tienen un montón de APIs también, me dijeron que habían consumido la del clima. Acá tienen un montón más, con datos de todo tipo que les pueden servir. La primera dice random user, devuelve usuarios. Esa está buena justamente para, la habían usado. Sí, muchas de estas las usamos con el profe Luis, así que seguro ya las vieron. Les puede servir para simular un listado de usuarios. El Lorem Ipsum les da fragmentos de textos. El Pixum les da el listado de fotos. El de los no elaborables a mí me encanta, pues para todos los que están haciendo aplicaciones de turnos, bueno, no es obligatorio, pero sería muy bueno que contemplen consumir este tipo de APIs para saber los feriados, ¿no? Eso se puede hacer justamente con esa API. JSON Placeholder, bueno, también, ese to-dos, no es todos, es to-dos, devuelve lista de tareas. ¿Sí? Y después esa otra también es muy buena, REST Countries, devuelve información de países. ¿Sí? Se puede buscar por ruta, ¿ven? Dice /name, /Argentina, presidente. A todas traten de entrar lo más al principio del dominio, para ver cómo se consume, cómo es la petición. Lo más normal es que en general devuelvan JSONs, ¿sí? Hoy en día casi todas las APIs devuelven JSON. Y cuando ustedes, ¿se acuerdan? Yo les dije, cuando ustedes hacen una petición a través del navegador, siempre están haciendo peticiones GET, ¿sí? Entonces justamente todas estas son de GET. Difícilmente consigan una API que permita hacer cambios, porque las tendría que estar almacenando eso en algún lado, y sería como medio un descontrol, si fuera gratuita, que alguien se ponga a cargar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, eso en general van a ser APIs de consumir datos nada más, no van a poder hacer las otras operaciones. Y si se puede devolver otra cosa, sí, podrías devolver textos planos, podrías devolver, bueno, recién vimos, podrías devolver archivos, podrías devolver XML también. Y generalmente hay una comunicación que también la suele resolver el framework, que si vos permitís devolver XML, o sea, ustedes en ninguna parte del código van a estar convirtiendo los objetos a JSON o a XML. Lo hace directamente el framework. Entonces, si el cliente manda una petición diciendo que acepta XML, muy probablemente el framework le devuelva XML para que lo pueda consumir. Pero bueno, si no, hoy en día el estándar es el JSON. Pero podrías devolver tranquilamente otra cosa. De hecho, también hay decoradores para los métodos para decir que un método produce otro tipo de salida. Bueno, y hasta ahí, ¿está bien? Esta es la parte de teoría. Después vamos a seguir con la parte de Entity Framework. Y también vamos a empezar a ver el código. Pero, de nuevo, ya lo pueden hacer ustedes. Vayan al repositorio, vieron que tenían una carpeta que eran los controllers, tienen otra que se llama API, y adentro tienen controladores también, pero son los controladores que van a responder la API. Entonces, si quieren, ya lo pueden ir verificando cosas que hemos nombrado acá, lo de los verbos, lo del ruteo, etc. Pero si no, bueno, ya lo vamos a ver en clase. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Sí, las dos cosas. ¿Pueden agregarla? Sí. ¿Pueden agregarla? No, es nada más agregar la carpeta. Y después la único control cuando la agregan, si ustedes quieren que los ayude el visual, lo único que tienen que decirles es que quieren agregar un API controller, pero si no van a ver que es igual un controlador, pero que hereda de otro. No deja de ser una clase, no hay nada diferente después entre uno y otro.
heredan de una clase distinta y las respuestas son distintas. Pero tranquilamente lo podrían hacer con el otro. Y tienen dos opciones. Pueden continuar en el proyecto que ya tenían y agregarle la API, o hacer uno de cero, que solamente hagan la API. Yo les recomendaría que lo mantengan todo, así tienen todo en un solo proyecto, y pueden recordar algunas cosas, o manejar la web si les hiciera falta rellenar datos o ese tipo de cosas. Porque la web API, recuerden que solamente va a ser para el propietario, entonces no va a crear propietarios, no va a crear usuarios, no va a crear un montón de cosas que sí las tienen en la web. Entonces, si lo hacen en proyectos separados, toda esa otra parte que no puede hacer la web API, lo van a tener que hacer metiéndose en la base de datos, agregar datos, ¿sí? Bueno, bárbaro. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda más de esto? Así corto el video, que va a quedar medio largo, me parece, y muy entrecortado. Si no, vamos a dejar el que ya estaba.